Hola a todos y bienvenidos a este nuevo módulo de ESG Fácil. Hoy hablaremos de localización del infarto siguiendo con esa sección de infarto agudo del miocardio. Para poder hablar de la localización del infarto debemos primero definir eh, esta misma patología y diremos que todo parte de que debe haber un aumento descenso de las troponinas con al menos un valor por encima del percentil 99 de la normalidad y uno de los siguientes, que serían síntomas de isquemia miocárdica, es decir, angina. Estos dos siguientes muy importantes para el objetivo de nuestra revisión, que serán cambios de isquemia en el electrocardiograma y un tercer punto que serían ondas Q patológicas nuevas. Después vendría pérdida de miocardio viable o trastornos en la contractilidad nuevos visualizados en imágenes y un último que sería trombos coronarios visualizados en angiografía. Esto es la definición vigente publicada en la cuarta definición universal de infarto agudo del miocardio desde el 2018. Esta misma cuarta definición nos da 5 tipos de infarto. El primero, que es la ruptura de la placa, que es el infarto que quizá todo el mundo conoce, o pues el más ampliamente conocido, que es un infarto que se relaciona con una ruptura de una placa aterosclerótica que desencadena en la formación de un trombo adyacente a esta. Un infarto tipo 2 que es un infarto que se debe a un desbalance entre la aporte y la demanda, y como causas de este podemos ubicar la sepsis, las taquiarritmias, las bradiarritmias, entre otras. Un tipo 3 que es el infarto relacionado con muerte cardíaca. Un tipo 4 que es relacionado con PCI, y este lo clasificaremos en 4A, en 4B o en 4AC, de acuerdo a si es relacionado en las primeras 48 horas con la PCI, si es relacionado con trombosis del stent o si es relacionado con restenosis del stent, respectivamente. Y un tipo 5 que es relacionado con cirugía de revascularización. Ya habíamos hablado un poco de la anatomía coronaria, pero para efectos prácticos de esta sección es importante repasar y diremos que podemos distribuir la anatomía coronaria en dos planos, un plano aurículo-ventricular y un plano interventricular. El plano aurículo-ventricular nos dará inicialmente la arteria coronaria derecha, que nos dará una rama para el nodo sinusal, una rama ventricular derecha, una rama aguda marginal, y en la mayoría de los casos nos dará una rama descendente posterior que le dará la dominancia a la coronaria derecha en la mayoría de los casos, y otra rama posterolateral. Por otro lado, en este mismo plano está la arteria circunfleja, que nos dará sus ramas obtusas marginales que irrigarán la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta circunfleja rama del tronco de la coronaria izquierda, y en el plano interventricular estará la arteria descendente anterior, que dará unas ramas septales que, como pueden imaginarse, irrigan una porción del septum, y unas ramas diagonales que irrigan la pared anterior del ventrículo izquierdo. En ocasiones, este tronco de la coronaria izquierda no se bifurca, sino que se trifurca y nos da otra rama, que esta rama irriga la porción anterior y en algunos casos la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta rama es eh, un ramus intermedio. Siguiendo con el repaso de lo que ya hemos visto, podemos clasificar u organizar de acuerdo al nivel donde realizamos los cortes eh, las porciones del ventrículo, pero para efectos prácticos diremos que hay 4 porciones: una pared anterior, una pared septal, una pared inferior y una pared lateral. Pero ¿por qué es importante este mapa polar? Es importante porque gracias a él podemos facilitar un poco el entendimiento de la distribución de la irrigación y cómo una obstrucción en alguna de esas arterias produciría una lesión o explicaría los cambios en el segmento ST. Entonces, miren cómo la pared anterior y la pared septal son irrigadas independiente del punto en el que se esté yendo el ventrículo por la descendente anterior, con la única anotación que en la porción basal y media sería la porción anteroseptal, mientras que vemos que la coronaria derecha irrigaría la porción inferior independiente del segmento que estemos viendo, pero además irrigaría la porción
inferoseptal en el corte medio y basal, y vemos que la arteria coronaria circunfleja irriga siempre la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y por último vemos como el ápex, que es esta última porción, es irrigada en la mayoría de las ocasiones por la descendente anterior. Así pues podemos clasificar a partir de ese mapa polar en dos porciones el ventrículo. Una porción anteroseptal que recordemos que es irrigada por la descendente anterior y una porción inferolateral que, de acuerdo si estamos viendo la porción inferior y inferoseptal, será irrigada en la mayoría de las ocasiones por la descendente, por la coronaria derecha, mientras que vemos que la pared lateral está irrigado en la mayoría de los casos por la circunfleja y en cierto grado la pared inferior también estaría irrigada por la circunfleja. Pero esto, ¿por qué es importante? Es importante precisamente por esto. Entonces lo que vemos es que en la pared inferior, sería esta porción, la veríamos con D2, D3 y con ABF. La pared lateral la estaríamos viendo con B5, B6, D1 y ABL. La pared anterior la estaríamos viendo con B3 y B4 y la pared septal la estaríamos viendo con B1 y con B2. Cuando ubicamos el electrocardiograma de 12 derivaciones en su distribución convencional, lo veremos de la siguiente manera. Vemos cómo D2, D3 y ABF nos están mostrando la pared inferior, B5 y B6 la pared lateral, y cuando lo extendemos a D1 y ABL lo llamaremos lateral alta. B1 y B2 ya habíamos hablado que es la pared septal, y B3 y B4 anterior. Ahora ya hablamos de la definición, de la cuarta definición universal de infarto agudo del miocardio, pero debemos ver cómo se ve en el electrocardiograma. Y una elevación significativa del segmento ST debe ser una nueva elevación del segmento ST en el punto J, que debe ser en dos derivaciones contiguas de más de 0.1 milivoltios. Esto excepto en B2 y en B3. ¿Por qué en B2 y en B3? Porque estas derivaciones tienen per se el punto J más elevado. Y hay una diferenciación de acuerdo a hombres y a mujeres. Para hombres, de acuerdo a la edad, si son mayores de 40 años, deberán tener más de 0.2 milivoltios, pero si son menores de 40 años, deberán tener más de 0.25 milivoltios, partiendo del hecho que los hombres jóvenes tienen el punto J más elevado. Y para las mujeres, independientemente de la edad, deberá ser la elevación mayor a 0.15 milivoltios. Y es lo que vemos en este electrocardiograma. Vemos cómo hay una elevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, que si recordamos lo que hemos visto nos está sugiriendo que hay compromiso de la pared inferior, pero hay algunos otros datos como pueden ser el infradesnivel de D1, el infradesnivel de ABL, así como el infradesnivel de B2 con estas ondas RS que nos están indicando que probablemente hay un compromiso de la pared inferior, de la pared posterior, lo que nos está hablando de una gran extensión del infarto y probablemente se trate de un infarto de la coronaria derecha proximal. Para localizar el infarto, eh, una primera ubicación será el infarto anterior y el infarto anteroseptal. Cuando hablamos de una oclusión de la arteria descendente anterior, deberá haber una elevación del segmento ST en B1 y en B4, y cuando la oclusión de la descendente anterior está ubicada en el tercio medio o distal, lo que veremos es que la elevación del segmento ST irá desde B3 hasta B6. Ahora pasando al infarto inferior o diafragmático, cuando la oclusión está en la coronaria derecha y esta oclusión es proximal, lo que veremos es que hay una elevación del segmento ST en D2, D3, ABF, pero además va a haber una extensión a las desviaciones derechas, va a haber una extensión en B3R y B4R. Cuando la oclusión, al contrario, es medio o distal, no veremos esta extensión a las derivaciones derechas, sino solamente habrá compromiso de D2, D3 y ABF. Ahora hablando del infarto lateral y anterolateral, pues cuando es una oclusión de una rama diagonal, habrá elevación únicamente de D1 y ABL, pero si la oclusión es de la descendente anterior y una diagonal, pues se hará más extenso el infarto y habrá supradesnivel del segmento ST de B2 hasta B6, comprometiendo también D1 y ABL.
Ahora los infartos laterobasales y posteriores deberán, cuando hay oclusión de la circunfleja, tener elevación del segmento ST en D3 y en AF, pero se tiene que acompañar de un infradesnivel como un cambio recíproco en B2 y en B3. Y cuando hablamos de infartos posteriores, debe haber una oclusión de una rama posterolateral y esto nos dará un infradesnivel del segmento ST en B1 hasta B3 con una elevación del segmento ST de B7 hasta B8. Estos criterios cambian un poco respecto a los que habíamos visto y el infradesnivel y el supradesnivel en estas derivaciones deberá ser por lo menos de 0.5 milímetros. Pasando a los ejemplos, hay que hablar de la oclusión troncular o de la enfermedad del tronco, que es el mismo patrón electrocardiográfico de la enfermedad multivaso, que debe cumplir con que debe haber infradesnivel en 8 derivaciones de al menos 1 milímetro, más supradesnivel del segmento ST en ABR o en B1, que es lo que estamos viendo acá. Vemos cómo claramente está elevado el ST en ABR y vemos cómo se acompaña de infradesnivel del ST en D1, D2, D3, ABF, B3, B6, B5 y B4. Ahora cuando hablamos de infartos de cara inferior, ya habíamos visto un ejemplo antes, pero recordar que debe tener supradesnivel del segmento ST en D2, D3 y ABF, y esto se va a acompañar además de infradesnivel del ST en D1 y AF como cambios recíprocos. En el 80% de los casos de infarto de cara inferior va a ser secundario a una oclusión de la coronaria derecha que, como criterios electrocardiográficos para predecir la oclusión de esta arteria, encontramos que la elevación del segmento ST en D3 debe ser mayor a la elevación del segmento ST en D2, como lo estamos viendo en el electrocardiograma, y esto sumado a un infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en D1 y ABL, como también lo estamos viendo en este electrocardiograma. En ese caso, deberíamos hacer unas derivaciones derechas para evaluar si hay extensión ventricular derecha. En el 20% restante se debe a una oclusión de la circunfleja y lo que nos va a indicar esto o algunas pistas para orientar el diagnóstico deberá ser un infradesnivel del ST en B1 a B3. Este es otro ejemplo de un infarto de un paciente que tiene supradesnivel del ST en D2, D3 y AF, pero además tiene RS con Rs dominantes en B1, B2 y en B3, que nos sugiere que hay una isquemia transmural posterobasal y por eso a este paciente se le practicaron derivaciones posteriores que vemos que hay una elevación significativa del segmento ST en B8 y en B9 y además por las características que vemos en la relación entre D3 y ABF, vemos que se le hizo unas derivaciones derechas y vemos como hay una elevación significativa del segmento ST en B4R, lo que nos está sugiriendo que es un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho. Ahora el infarto de cara anterolateral extenso, lo que vemos en este infarto es primero vemos que hay un supradesnivel del segmento ST que va desde B2 hasta B6, pero además se acompaña desde B2 hasta B4 con ondas Qs, lo que nos está sugiriendo que este infarto ya lleva algunas horas de evolución, pero además se acompaña de supradesnivel del ST en D1 y en ABL, lo que nos habla que el infarto es anterolateral y además es extenso y se acompaña además de cambios recíprocos en D3. Pero no todo infarto anterolateral o lateral será extenso, sino también podrá haber infartos laterales que solamente comprometan B5, B6, D1 y ABL. Ahora, hablando del infarto de la cara anteroseptal, lo que encontraremos es que va a haber supradesnivel del ST desde B1 hasta B4 y habrá algunos cambios recíprocos que son bastante sutiles en este electrocardiograma, como va a ser el infradesnivel del segmento ST en D2, D3 en ABF. Y gracias, han completado, los felicito, han completado este nuevo módulo de SG Fácil. Continúen con nosotros para más lecciones.